Buenos días a todas y todos, los que nos acompañan en forma presencial, los que nos acompañan virtualmente. Es un honor y un placer darles la bienvenida a esta actividad organizada por la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica, CEPREM, sobre la importancia del desarrollo profesional médico continuo y su acreditación periódica, esta vez con foco en los médicos generales, desarrollo profesional médico continuo y acreditación que, como decíamos en la jornada de mayo, se impone como un deber ético. El Colegio Médico del Uruguay, fiel a sus cometidos legales, se ha sumado desde el inicio de sus actividades, en noviembre del 2011, al trabajo de todas las instituciones que históricamente han promovido y aportado al desarrollo profesional médico continuo en nuestro país. Es así que el colegio participó activamente en la creación de la CEPREM, la cual se formalizó, se creó en 2014 y se formalizó en 2016 a través de un acuerdo marco en octubre de ese año y a partir del cual quedó integrada por el propio Colegio Médico, la Facultad de Medicina de la UDELAR, la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud Pública. La CEPREM trabaja intensamente y logra concretar, en base a la más amplia participación de sociedades científicas e instituciones académicas, cátedras de la Facultad de Medicina de la UDELAR, fundamentalmente, el Programa Nacional de Recertificación Médica Voluntaria en octubre del 2020. Esto fue un hito muy importante. A la fecha, si podemos, pasar no sé quién, no. Pensé que estaba puesta, no importa, lo dejamos así. A la fecha, 4 especialidades médicas han logrado diseñar su programa disciplinar y 3 ya lo han implementado, habiendo ya ocurrido varias rondas en este proceso. Otras están muy avanzadas en el proceso y algunas más están en camino. En este trabajo, a lo largo de estos años, la CEPREM entendió necesario contar con una plataforma informática capaz de registrar y gestionar de manera ordenada y eficiente los procesos de acreditación de las competencias profesionales. Y con este objetivo, el Colegio Médico del Uruguay completó el desarrollo de un tronco común a los distintos programas disciplinares de las especialidades médicas. Obviamente, esto requirió el trabajo conjunto con las especialidades médicas que ya tenían sus programas desarrollados, que ya estaban acreditando a los especialistas y se logró entonces completar este tronco común que fue presentado en la actividad que realizamos en mayo de este año y fue valorado muy positivamente por todas las sociedades científicas e instituciones académicas que participaron en la misma. En la actividad que compartimos en mayo, el foco estuvo puesto en la acreditación periódica de las competencias profesionales de quienes ejercemos como especialistas. En aquella ocasión señalábamos, y estábamos todos de acuerdo, en la importancia de contribuir a concretar el diseño de un programa de acreditación periódica de competencias para quienes ejercen la medicina general en los distintos ámbitos asistenciales. Urgencias, emergencias, primer nivel de atención, cuidados moderados. Y lo hacíamos desde la profunda convicción que es necesario y ha de tener impacto significativo en la calidad de atención. De hecho, a lo largo de los casi 3 años del actual periodo de gestión del Colegio Médico del Uruguay y de acuerdo a lo acordado en las jornadas programáticas nacionales que desarrollamos anualmente durante estos 3 años, el Colegio Médico del Uruguay ha priorizado el desarrollo de un programa de desarrollo profesional médico continuo para quienes ejercen la medicina general. Entendemos necesarios, sin duda es necesario, articular acciones, profundizar acciones, asegurando el acceso universal a
el desarrollo profesional médico continuo de los médicos generales y facilitando su acreditación periódica, la acreditación periódica de las competencias. Y no tenemos ninguna duda que esta actividad ha de contribuir de forma importante a lograrlo. Es un paso que había que dar. Quiero agradecer muy especialmente, entonces, a todas las instituciones académicas y gremios médicos que tanto han aportado al desarrollo profesional médico continuo y a poder haber puesto en marcha la acreditación periódica de las competencias, a las sociedades científicas por su contribución al desarrollo de las actividades que hacen posible este logro, a los coordinadores y panelistas de esta actividad por su generoso aporte, por su compromiso, y a todas y todos quienes nos acompañan respondiendo a esta convocatoria y que sin duda han de enriquecer esta actividad. En la apertura participan la presidenta también, junto a mí, de la Academia Nacional de Medicina, la profesora Sonia Budrandi, el representante de la Facultad de Medicina de la UDELAR y asistente académico del decano Arturo Briva, el doctor Juan Pablo Gesuele, y la señora ministra de Salud Pública, la doctora Karina Ranto. Es un placer entonces darle la palabra a la señora presidenta de la Academia Nacional de Medicina para que nos dé su mensaje. Muchas gracias, doctora Delgado. Para la Academia Nacional de Medicina, este es uno de los tópicos que tenemos, la recertificación médica en general. Y indudablemente que para los médicos que ejercen en la atención primaria y que es el primer lugar de acceso de los pacientes, es fundamental. Día a día el conocimiento médico va cambiando y es fundamental actualizarse. Todos somos resistentes a que nos evalúen, pero de hecho, a medida que vamos transcurriendo en los años de ejercicio, naturalmente nos tenemos que ir actualizando, porque si no, quedamos totalmente desfasados de lo que es la medicina actual y de proporcionarle a los pacientes el mejor tratamiento, porque a medida que se van descubriendo cosas, medicamentos, tecnología, que tenemos que irlas incorporando naturalmente, porque si no, no le ofrecemos a nuestros pacientes la mejor asistencia. Y eso nos pasó a lo largo de toda la vida. Yo ya estoy jubilada hace casi 10 años y a lo largo de toda la carrera y además trabajando como cirujana y como docente, tuve que ir incorporando conocimientos rápidamente y conocimientos que de pronto los incorporaba una semana y a la semana siguiente venía una novedad de que en realidad eso no era tan así y había que volver a replantearse qué era lo que estábamos haciendo. Y yo creo que desde el punto de vista de la enseñanza hay una cosa que es fundamental, porque a nosotros nos enseñaron que lo que se decía en ese momento era la verdad absoluta y eso era lo que había que hacer. Hoy en día yo creo que lo que hay que transmitirle a los que están en formación es que la verdad es totalmente cambiante y hay que investigarla día a día para poder seleccionar aquello que es mejor para los pacientes y no quedarnos con lo que nos dijeron. O sea,
la capacidad, yo diría, de curiosear qué es lo que hay de nuevo, debería de ser como la norma del que está en proceso de formación. Bueno, nada más que eso. Muchas gracias, Sonia. Juan Pablo. Bueno, el decano Briva no podía concurrir el día de hoy, así que me pidió que viniera. Con mucho gusto lo hacemos a esta convocatoria. Y voy a ser bien breve porque seguramente después en el panel tengamos un momento para planificar un poco más, discutir y demás. La Facultad de Medicina de la Universidad de la República está en un proceso que es de cambio continuo, lento, como siempre, muy lento a veces, pero que es continuo. Y muchas de las personas que están acá, bueno, han sido actores y son actores de la facultad, entonces no voy a decir nada nuevo. Esto lo vemos, o por lo menos lo que tratamos de hacer es de dos puntos. Estamos, creo que en un proceso de modificaciones y muy focalizados en las especialidades. Estamos trabajando mucho en intentar modificar lo que es las residencias médicas, lo que son los programas, bueno, las modificaciones que están en la escuela de graduados. Aquí tenemos a la encargada que luego va a participar también de la discusión. Y también trabajamos en el pregrado intentando, modificando el plan de estudio, de que el aprender a aprender fuese la norma para que nuestros egresados pudiesen tener herramientas para continuar aprendiendo el resto de su ejercicio profesional, pero que lo hagan de forma responsable. Esto nunca fue evaluado, pero muy probablemente la impresión que nos queda a todos es que no lo hemos logrado de manera real y pensamos que este es uno de los problemas que tenemos. Entonces, el trabajar en el pregrado para lograr que nuestros egresados tengan estas herramientas es uno de los deberes que tenemos como facultad, pero también sentimos que una vez que hicimos eso, que egresan, si no van a una especialidad, quedan como perdidos y quedan como invisibles, y no es un problema invisible, es un problema grande que tenemos que resolver. Y todo esto marcado en un proyecto de recertificación que nos parece importante. Entonces, el mensaje es que estamos para apoyar en coordinación con el resto de los actores lo que tengamos que hacer, y seguramente en el panel podemos discutir un poco más qué estrategias tomar para eso. Así que agradecemos la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos los presentes. Es un placer estar con ustedes para un acto tan importante. Muchas gracias, Sonia, por traernos presente la Academia Nacional de Medicina y, por supuesto, la universidad también. Todas instituciones sumamente importantes para nuestra formación no solamente como médicos, sino como personas. Y bueno, por eso creo que CEPREM es un ámbito bien importante y bien interesante, ¿no? En el que se juntan diferentes intereses y diferentes objetivos de cada una de las instituciones, pero con un fin que es común, que es lograr la excelencia en nuestros médicos de todas las especialidades, y también aquellas que no tengan una especialidad y que sean médicos generales. Nosotros estamos muy acostumbrados y tenemos una idiosincrasia. Hay muchas cosas que ya se dijeron acerca de la importancia de renovar los conocimientos, que lo dijo Sonia, que cambian muy rápidamente, de todo lo que se ha hecho, que lo dijo Lucía, o sea que no lo voy a repetir. Voy solamente a introducir un par de conceptos que es lo que me resonaba en la cabeza y lo que anoté recién mientras hablaban. Uno es que esta instancia nos permite a nosotros cambiar un poquito ese paradigma o esa cosa que tenemos en la cabeza, pues lo tenemos todos, aunque sea de manera inconsciente, que parecería que el médico especialista es el médico que tiene más valor, es el médico al cual uno, si le duele el estómago, dice, bueno, quiero ir con el gastroenterólogo, no quiere ir con el médico general. Y eso en realidad es un modelo de asistencia que no es el modelo de asistencia que está planteado en Uruguay desde que se hizo el cambio del modelo al Sistema Nacional Integrado de Salud. Los objetivos sanitarios nacionales 2020-2030, los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, tienden a la atención primaria de salud como modelo asistencial, porque es lo que realmente permite asegurar o por lo menos facilitar lo que es la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud no se puede lograr solo con especialistas, es imposible. Necesita médicos generales, médicos que atiendan el primer nivel de atención, médicos que sepan cuándo derivar y que tengan capacidad resolutiva. Para que el médico tenga capacidad resolutiva, tiene que estar informado y tiene que estar no recertificado. La recertificación es la frutilla de la torta, pero tiene que estar actualizado, tiene que sentirse
firme en lo que hace, tiene que sentirse seguro en sus diagnósticos y además tiene que sentirse respetado por el resto de los colegas. Porque muchas veces somos nosotros mismos, los colegas, los que no respetamos al médico general diciendo, bueno, no vayas al médico general y directamente mandamos a un especialista. Yo creo que el hecho de lograr la recertificación médica y lograr la capacitación de los médicos generales, de los médicos que están trabajando en la primera línea de contacto con el paciente, es fundamental no solamente para la atención de mayor calidad, sino también para la atención más efectiva en el Sistema Nacional de Salud y para que la salud pública del Uruguay pueda avanzar para generar, como ya dije, una mayor capacidad resolutiva en el primer nivel de atención y una capacidad resolutiva de calidad. Así que me parece que esto es sumamente importante y me gustaría resaltarlo para aquellos que nos están viendo por las redes, por YouTube, que realmente el Ministerio de Salud Pública apoya esta iniciativa, está orgulloso de poder trabajar junto a ustedes con Marianela Bussi, que realmente ha hecho un trabajo formidable y de la cual estamos orgullosas en el Ministerio de que esté trabajando en esto. Y bueno, agradecemos a todas las instituciones que están trabajando por una mejor atención para nuestros pacientes, para todos los pacientes de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que bueno, por acá los dejo. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Realmente creo que hay poco más para decir como apertura, nada, que tenemos que trabajar entre todos, que esto no se puede hacer con una mirada que no sea de trabajo conjunto, interdisciplinario, interinstitucional. Y por eso estamos acá, casi todos, seguramente hay más todos. Por ejemplo, necesitamos mayor participación de los propios médicos y médicas que ejercen la medicina general. Lo hemos buscado, ese es un gran desafío. Necesitamos trabajar más juntos, hacer crecer la CEPREM, ¿verdad? Y bueno, ese es otro de los desafíos que tenemos por delante. Pero entonces, en este tema, que estamos de acuerdo, de hecho desde hace años el propio colegio también, como yo decía, priorizó la formación, la capacitación de los médicos generales, ¿verdad? La actualización de competencias. ¿Cuántos médicos ejercen la medicina general en nuestro país? Es decir, ¿cuál es la situación, verdad? ¿En qué ámbitos la ejercen? ¿Hay diferencias entre Montevideo y el interior? Bueno, justamente en el ámbito de trabajo interinstitucional, que es la CEPREM, y que pretende crecer en ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, a través de un excelente trabajo que hizo Marianela, de recopilación de los datos, de análisis de los datos, nos va a mostrar, tiene la información y nos va a mostrar qué es lo que sabemos y que es una etapa previa, indispensable para organizar lo que sigue, ¿verdad? Así que, sin más, le damos la palabra a Marianela Bussi. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación. La verdad que hemos tenido un trabajo en conjunto y realmente en equipo. No es un grupo, sino que es un equipo de trabajo. Vamos todos trabajando, cinchando la misma fuerza, con el objetivo de justamente poder brindar la mejor calidad asistencial en este ámbito que hoy nos convoca, es para los médicos generales, pero bueno, que se ha justamente trabajado con otras especialidades. La importancia de por qué con los médicos generales ya quedó expresada en la mesa de apertura, y lo que vamos a presentar son los diferentes escenarios, y en esos diferentes escenarios también hacer un poquito de hincapié que no solamente es primer nivel de atención donde están los médicos generales. Acá en la primera presentación lo que tenemos es la cantidad de médicos generales que se reportan al Ministerio de Salud Pública, 4 veces al año, durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, se reportan por los distintos prestadores de salud, reportan al Ministerio cuántos médicos están trabajando como médicos generales. Ahí queda un promedio en el año 2023 que hubieron 6.137 médicos generales desempeñándose en funciones de médicos generales. En la tabla de al lado tenemos la distribución por departamentos como están. Todos son reportes que se llegan al Ministerio.
Acá es la gráfica simplemente con la misma distribución de la tabla anterior del promedio que nos daba de 6.137 médicos generales. Lo que cuando hacemos entrecruzamiento de datos en el Ministerio, de esos 6.137 médicos que están cumpliendo funciones de médico general, cuando entrecruzamos datos, 2.538 tienen alguna especialidad registrada y habilitada en el Ministerio de Salud Pública. De esas 2.538 especialidades, están distribuidas en 60 especialidades, los 2.538 del grupo de los 6.137. Esas 60 especialidades, lo que grafico acá en realidad es las que más tienen, las especialidades que tienen mayor, médicos generales con especialidades. Medicina general es la primera, 381 médicos, pediatría 336, medicina intensiva 265, emergentología 154 y así sucesivamente. Lo que puse acá, por una cuestión de también no ampliar tanta la presentación, es hasta 50 profesionales. Todos ellos dedicándose o prestando servicios como médicos generales y que tienen una especialidad. Las otras 51 especialidades cumplen 996 personas. En la gráfica, la torta es el universo entero de quienes se desempeñan como médicos generales. En azul, el 59% son los médicos que tienen únicamente el título de médico general. Y lo que queda desglosado en los diferentes colores son los 2.538 médicos que tienen alguna especialidad. Si vemos por cantidad de especialidades, no tenemos que ir al 16%, que eran las 51 especialidades que seguían, sino que tenemos que ir a medicina interna 6%, pediatría 5% y así sucesivamente. Después, otro de los datos que obtenemos desde el Ministerio es también en los subsectores que están trabajando esos médicos generales. También son promedios de los 4 meses que decíamos anteriormente, que son los meses que se reportan al Ministerio. Y acá lo que tenemos es cuántos profesionales están trabajando en el ámbito privado, en el ámbito público y en las emergencias móviles. Lógicamente es una suma mayor que los 6.137 médicos por el multiempleo. Un médico puede estar trabajando como médico general en el privado, público y emergencias móviles. Lo que puntualmente me llamó la atención y lo conversábamos, no es una instancia para sacar conclusiones, sino para mostrar datos, pero que si nosotros a grandes rasgos sabemos que la cobertura asistencial en el medio público es de la mitad, ¿no? Salud Pública y los demás prestadores públicos tienen cerca de 1.500.000 usuarios y en cambio la cantidad de médicos generales que tiene el sector público es la mitad que lo que tiene el sector privado. Eso a modo de destacar. Seguimos desglosando y articulando datos y lo que tenemos acá es todos esos médicos, esta es la población entera a nivel país y los 6.137 médicos general con especialidades habilitadas. Tenemos las horas contratadas por áreas de trabajo y las horas realmente cumplidas, que son las horas efectivas. Las horas contratadas es las que pasan los prestadores, de cuántos médicos tienen contratados. Estos son por horas, no eran como los datos anteriores que eran por número de profesional. Y las horas efectivas son las que realmente cumplieron y que no está cubierto por médicos en relación de dependencia, contratados. Las efectivas son las de abajo, son las que graficamos. Lo que se lleva el mayor porcentaje, el 34%, es la policlínica, como se estaba hablando, primer nivel de atención, pero un 26% de los médicos trabajan en puerta, en emergencia, o sea que también son el primer contacto, y un 14% en piso, en cuidados moderados. Le sigue emergencias móviles, radio y la urgencia descentralizada. Cuando seguimos analizando y entrecruzando datos, acá lo que tenemos es, bueno, seguimos con las áreas, pero tenemos las horas efectivas de todos los médicos, de todo el universo que trabaja como médico general, los 6.137. En la segunda columna lo que puse fue el desempeño en esas áreas, pero solamente los médicos que tienen título de médico general, que no tienen una especialidad. Y al lado la diferencia.
Entonces lo que queda graficado es por área de trabajo, policlínica, puerta, piso, cómo está cubierta, por médicos generales en el universo entero, por quienes tienen únicamente el título de médicos generales, las barritas que están en naranja, y en gris los que están ejerciendo como medicina general, pero tienen alguna especialidad. Siempre policlínica, primer nivel de atención, va liderando, que es donde mayor se desempeñan, pero hay un número alto en puerta y piso, emergencia y cuidados moderados. Seguimos intercambiando y jugando un poco con los datos y haciendo entrecruzamiento. Y acá lo que hacemos es, bueno, vamos por médicos, vamos a la subpoblación que solamente tienen el título de médico general, que no tienen un título de especialista habilitado en el ministerio. A ellos los distribuimos por áreas también, policlínica, emergencia, sanatorio, emergencias móviles, pero a su vez también los distribuimos por región. Y acá lo que queda entonces en las columnas de la gráfica son las áreas, y en colores en el ministerio se recibe, y la modalidad que tiene de recabar los datos está separado lo que es Montevideo con lo que es región sur, y no está en la misma bolsa, en el mismo paquete. Por eso queda, bueno, en azul todo lo que está en policlínica, en azul todo lo que está en Montevideo, que tanto en policlínica, emergencia, sanatorio, emergencias móviles es mayor, pero también por la densidad de la población. Y después el comportamiento en realidad, tanto en policlínica, emergencia, sanatorio, con lo que siguen las demás regiones, es bastante similar. Y queda un poco mejor graficado, representado acá, cuando vamos por región y no vamos por área. Vamos por región. A los costados le puse los departamentos que constituyen las regiones, lo corroboramos con el colegio médico y están sectorializados de la misma manera, o sea que hablamos el mismo diálogo. Pero lo que hice acá en región sur sí fue agregar los datos de Montevideo, que en el ministerio los tenemos desglosados ministerio con región sur. Si vemos ahí los datos, bueno, lo que es región sur, región este y región norte, el primer nivel de atención policlínica es donde mayor cantidad de médicos generales se desempeñan, y en la región oeste es al revés. En la región oeste lo interesante es que acá el 37%, no me anda el puntero, bueno, abajo a la izquierda, el comportamiento de los médicos en las áreas de trabajo es un poquito diferente. En el oeste, la mayor cantidad de médicos generales se desempeñan en la emergencia, en la puerta de emergencia, y después le sigue policlínica, a diferencia de región sur, este y norte. Y después el comportamiento es similar, es policlínica, emergencia, sanatorio y radio. Esto era lo que le queríamos presentar, y un poco también poder sacar esa idea de que médicos generales solamente están en primer nivel de atención, sino enfatizar justamente que están en la puerta y que están en cuidados moderados, en pisos, y ahí también es de suma importancia que estén actualizados y que con justamente lo que estamos promoviendo del programa de recertificación llegue a ellos, y por esto esta instancia. Gracias. Bueno, buen día a todos. Ya lo fui saludando a todos los presentes de a uno, pero ahora grupalmente. Yo en particular, con estas actividades, la verdad que me llenan, sublimo prácticamente, porque de ver a todas las instituciones comprometidas con esto, las disfruto, haría todas las semanas una nueva. Soy un poco impertinente, me disculpo con los que fui insistiendo en que vinieran, pero bueno, me gusta que estén y que todos sigamos comprometidos en este tema. De todas las cosas que fui escuchando iba sacando como muchas conclusiones y ganas de decir algo de cada cosa. Lo que presentó recién Marianela, que fue un trabajo importante, que te llevó discernir quiénes son médicos generales solo, quiénes además tienen especialidades. Hay una cantidad de detalles en esa presentación que uno iría a cada punto en particular. Me imaginaba a Martín, médico internista, pensando en los médicos generales, dónde están ejerciendo, dónde están los internistas. Hay una infinidad de cosas. Y acá la mayoría de los que estamos somos especialistas en algo, tenemos una especialidad. Y quería contarles dentro de las invitaciones que fue difícil para la CEPREM conseguir quienes participaban como médicos generales. Acá miro a Betiana Moreira, que es una de las representantes de la medicina general del país hoy en esta reunión, pero fue dificultoso a quién referirnos
para que fuera alguien representativo del colectivo. Es increíble, cuando son un grueso de profesionales que sustentan nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Algo mal estamos haciendo en nuestra organización post-pregrado, es decir, ya cuando somos profesionales. Nos está faltando algo para la medicina en general. Tenemos en la educación médica muy bien estructurado la formación de grado, cómo la hacemos, cómo la evaluamos, y terminó. La formación de posgrado está redondita para cada especialidad. También cada uno va estructurando cómo se actualiza, cómo evaluamos, qué modificaciones hacemos. Pero el desarrollo profesional médico continuo, tanto de médicos generales como de especialistas, ahí nos despatarramos, porque viene la amenaza de lo que escuchaba la profesora Budrandi, del sentirnos evaluados. Entonces, como esa amenaza sigue presente, y yo cuando veo todas las presentaciones de CEPREM de todos los años previos, de hace ya casi 8 o 9 años, siempre se habla de cuáles son las amenazas. Las amenazas siguen siendo las mismas, que es, me van a evaluar o me van a restringir laboralmente. Hasta que no cambiemos la cabeza y veamos que no es una evaluación externa, sino que es una autoevaluación, que es una comodidad en el trabajo individual, no lo vamos a poder llevar adelante de manera fluida, digamos, y que no nos veamos entre nosotros mismos como amenazantes. Entonces, ahí miro a Juan Pablo, que representa una de las facultades de medicina, la mayor de nuestro país, y tenemos que cambiar también en la currícula cómo formamos a nuestros nuevos médicos, en que esto sea parte de la formación profesional. Entonces, hoy en día, para todos los que estamos escuchando, esto está de más, es una necesidad, es una obligación, ya no podemos estar discutiendo este tema, pero sobre todo es una oportunidad individual de cada uno, más allá de la oportunidad del sistema, que eso es clarísima. Entonces, no se ven ahí, pero sí se ve en la torta la proporción de médicos generales. Lo que ven en celeste claro es todo el universo de médicos, y lo en celeste claro, médicos generales en nuestro país. Es decir, no podemos abandonar en la trayectoria profesional a esto. Estos números fue una cosa que yo intenté hacer, que no tienen un valor estadístico ni certero, sino que lo único que hice fue con los números de Marianela, por número de médicos generales por departamento, y yo accedí al número total de médicos generales por departamento, de médicos en total por departamento, hice la diferencia, qué porcentaje de medicina general hay en cada departamento. Entonces, acá lo que vemos es que en Paysandú, por ejemplo, hay casi un 20% de médicos generales que ejercen. En Montevideo, un poquitito más, 25%, y así ven cómo se distribuye. Estos números les decía que seguramente tienen errores de registro de las especialidades, porque en Durazno quedan un 100% de médicos generales, y todos sabemos que hay especialistas en Durazno. Entonces, pero sí nos da una idea global, para tener una idea de cómo es la distribución de los especialistas, sobre todo, o de cuánto pesan unos y otros por cada región, que esto debería ser un análisis profundo. En esto del proceso de acreditar actividades o cómo llevamos adelante la educación médica continua, el desarrollo profesional del colectivo de médicos generales, hay una historia larga desde la Comisión de Recertificación y de Acreditación Médica, que viene desde el 2016. Y puse esto a propósito porque la mesa la compartimos con Alfredo, y ya se hablaba desde ese momento de los desafíos del desarrollo profesional médico continuo, ahí lo ven la comisión de recertificación, cómo estaba integrada, está Clarita también acá, que estaba dentro de este grupo. Clara, venís hace años, la verdad que esto... y las generalidades de lo que se hablaba, de que fuera voluntaria, flexible, inclusiva, convocante, accesible, dinámica, periódica. Mirando la distancia, la verdad que hemos fracasado, porque llevamos 8 años de esta presentación. Quiero ser dura porque dejemos de algo tenemos que hacer, implementarlo y cerrar los ojos y ver cómo nos va, me parece, porque ya no podemos seguir discutiendo este tema. Y en este punto quiero invitar a Alfredo, que es parte del proceso de esto de discutir sobre cómo llevamos adelante el desarrollo profesional médico continuo de médicos generales, de cómo ves vos, Alfredo, la evolución de la acreditación de los médicos generales. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Realmente, primero es muy interesante porque esto ha sido un trabajo intenso, colectivo. En esa comisión era parte de otra comisión, que era la de Desarrollo Profesional Médico Continuo, y que estaba liderada por la CEPREM en su expresión máxima, con uno de sus impulsores firmes, que era el profesor Torres.
Y desde el principio el énfasis fue en buscar programas que pusieran el foco en los médicos generales. O sea, que estoy de acuerdo contigo que aquí tenemos como una deuda de concreciones. Lo hemos pensado, lo hemos conversado, le hemos dedicado muchísimas energías, horas, y cuando me invitaron me plantearon que esta era una instancia de conversación, que era un conversatorio, y me pareció genial, porque realmente tenemos que buscar la manera de concretar. Y el profesor Torres siempre nos decía, él venía mucho a la Sociedad de Pediatría, que él tenía como muchísimas ideas y muchísimas propuestas, pero que nosotros habíamos logrado la concreción. Y que esa combinación, ¿no?, de por un lado propuestas, pero por otro lado acciones, era fundamental. Entonces, justamente en esto, en estas múltiples conversaciones, nosotros veíamos que había como muchas maneras de plantearnos. Una era mirar cuáles eran los programas o las competencias que cada uno debía de tener para poder ejercer la medicina de una manera actualizada. Y eso ponía el foco, si lo ponemos en el programa, en mecanismos de evaluación, en quién evaluaba, si la evaluación tenía que ser por los pares o también tenía que haber evaluación desde los usuarios, y complejizaba mucho el proceso. Con lo cual nosotros fuimos de alguna manera transcurriendo hacia otros modelos, que esto a nivel internacional también está como muy discutido, que era poner el foco en el proceso del ejercicio de la práctica profesional y en el esfuerzo que implica mantenerse actualizado en las competencias. Entonces, en ese sentido, nosotros en la comisión y en los diferentes programas dijimos, bueno, esto no podemos nosotros desde afuera establecerle a cada uno qué es lo que tiene que saber, sino que cada uno, ejerciendo en sus lugares, reconozca cuáles son sus necesidades de aprendizaje, encuentre las oportunidades que se están dando en los diferentes escenarios, que tampoco es que sean infinitas, y de alguna manera, en la medida en que vaya avanzando, se le reconozca. Entonces, el foco no está en qué es lo que tiene que saber, sino en el proceso que está haciendo cada uno para desarrollar mejor la medicina que puede practicar en cada lugar de trabajo. Entonces, el programa, no sé, creo que tenés alguna diapositiva ahí adelante, Fernanda, el programa lo que busca es ser muy amplio y que cada uno que realiza una actividad se le reconozca. Y esas actividades pueden incluir actividades formales y actividades informales. Al punto de que incluimos también en el programa ese que diseñamos, que pudiera uno expresar de una manera concreta y corta cuáles eran las instancias asistenciales que le habían generado preguntas, dificultades y cómo las había resuelto. Y que en ese proceso de encontrar su pregunta, de buscar cuál era la mejor forma de resolverlo, si era a través de una interconsulta, si era a través de una lectura, de una discusión en un espacio con otros colegas, llámese Ateneo o reunión informal, pero que uno pudiera reportarla, porque hay muchísimos médicos que por su lugar de trabajo no tienen acceso a instancias formales de discusión, pero uno pudiera informar eso sí se lo reconociéramos y dijéramos, esto tiene valor para mejorar la práctica profesional. Entonces, los aprendizajes basados en la práctica clínica le dimos un valor importante dentro del programa. Por supuesto, todas las actividades de desarrollo profesional médico continuo que están acreditadas ante la Escuela de Graduado, por supuesto, las instancias que pueda participar de jornadas u otras actividades científicas. Abro un paréntesis. En este momento el presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, vicesecretario, además, están en Melo en unas jornadas científicas, por eso no pudieron venir, pero obviamente están todos muy comprometidos con esta actividad. Cierro el paréntesis. Creo que ese es el foco, ¿no? O sea, que nosotros intentamos. Sabemos que esto no va a acreditar las competencias en sí mismas, porque nosotros no estamos viendo si la persona ejerce de una manera actualiza eso, pero lo que está demostrando es que el profesional tiene un interés
por mejorar su práctica clínica, lo hace con los recursos con los que cuenta en su medio, y nosotros le damos la flexibilidad para que sea el propio profesional el que defina cuál es el camino para la actualización. Nuestro pensamiento siempre fue, esto es un proceso que debe ir avanzando, y totalmente de acuerdo en que ha avanzado a un ritmo lento, pero ha avanzado, yo creo, estamos mucho mejor que hace 8 años atrás, y que lo que implica es instauremos que todo aquello que cualquier profesional realice en su ámbito de trabajo por mejorar su calidad de atención, le sea reconocido. Y una vez que eso esté así, podremos ir buscando, y en la medida también de que lo apoyemos con instancias de desarrollo profesional médico continuo y con participación de los usuarios, podremos ir incorporando otros ingredientes a este proceso. Pero que tenemos que de alguna manera que esa persona que es profesional en un medio general, que no tiene de pronto una especialidad o una sociedad científica o una unidad académica que lo sustente y que le permita un espacio que le permita ir creciendo profesionalmente y que ese crecimiento sea reconocido. Y esa le va a ser como una retroalimentación positiva, que no es lo mismo estar en ese proceso que estar atendiendo de una manera no actualizada, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Yo fui un poco dura diciendo, ¿no?, que llevamos 8 años y habíamos fracasado todavía, porque todavía no seguimos estando de acuerdo con esto, pero ya voy a usar tus palabras para seguir adelante en esto de tratar de realmente hacer realidad lo que estamos de acuerdo, de cómo acreditar, de cómo favorecer la educación médica continua de los médicos generales, y cómo llevarlo adelante, una estrategia. La cruda realidad, te iba a decir, Alfredo, es que todo eso estamos de acuerdo, pero nadie ha tomado el sartén por el mango de quién lo hace, porque justamente no están conglomerados en ningún grupo identificable. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la CEPREM no tenemos a quién dirigirnos para decir, bueno, vamos a discutir este tema. ¿A quiénes nos dirigimos? Básicamente a quienes consideramos subjetivamente las especialidades básicas. Entonces vamos a medicina interna, ginecología, pediatría y cirugía, como estructuramos la currícula médica hace años, ¿no? Y nos sustentamos en eso, que está bien, pero seguramente los traumatólogos tienen para aportar también para la medicina general, los anestesistas, que están muy lejos, miro a Laura y miro a la ministra, pero creo que tienen para aportar. Todos tenemos para aportar, indudablemente, pero los que más tienen para aportar, escuchándote, indudablemente es el que está ejerciendo la medicina general. Entonces, alguien se tiene que hacer cargo. Esa creo que es el déficit que hemos tenido. Y responsabilizarse de esto, porque hacerse cargo es ser, entre comillas, casi el enemigo de que va a llevar adelante esto de la evaluación. Tenemos que cambiar esa filosofía y bueno... Dijiste evaluación, creo que hay que cambiarlo ahí. Exacto, porque sacarle ese término. Es el reconocimiento. El reconocimiento. Lo que importa aquí es el reconocimiento del que está haciendo un proceso de aprendizaje basado en su práctica y que lo está llevando adelante. Y nosotros, el conjunto de los médicos, a ese le ponemos foco, lo iluminamos y le decimos, ese es el camino. No lo vamos a evaluar, lo vamos a reconocer. Le vamos a decir, es por ahí. Bueno, en ese sentido, dentro de las conversaciones que hemos tenido en la Comisión de CEPREM actual, está esto de cómo promover el valor de la acreditación y de la actualización. Cómo promoverlo en 2 colectivos importantes. Primero, el colectivo profesional, para que nos empoderemos en esto, y también con los usuarios del sistema, para que valoren esto. Porque creo que ahí también nos vamos a dar cuenta los propios médicos de que es más importante aún, no solo es importante individualmente. Y la propuesta que queríamos traer es que, como ven, el Colegio Médico, bueno, ya ha definido durante todo este periodo dirigir sus actividades de educación médica continua a los médicos generales, eso ya no es una novedad,
pero en esto de que nadie ha llevado esto adelante, lo que estamos todos de acuerdo, nadie lo ha puesto en práctica, desde la CEPREM nuestra propuesta, sigue siendo una propuesta, pero que igual la vamos a llevar adelante, creo, es que sabiendo que el colectivo médico sin una especialidad no cuenta con una única sociedad científica ni cátedra, porque eso dice también los estatutos de la CEPREM, que son las sociedades científicas y o las cátedras, a quienes se referencia, a quienes llevan adelante el desarrollo de los portafolios o de la educación médica, tomar la responsabilidad de efectivamente vehiculizar y facilitar este proceso, como dice allí, y en esto ya lo tenemos en un documento, que todavía es secreto, pero ya va a ser público. Esto en realidad era una trampa para todos los que están participando hoy, van a firmar ese documento. La población objetivo a la cual vamos dirigidos en este portafolio de recertificación, que sigue siendo una propuesta y que tiene que pasar por la opinión de todos, obviamente son los médicos generales que lleven más de 5 años, tal cual dice los procesos hoy, y el organismo recertificado, el organismo que lleve adelante esto, que promueva, que ayude a los médicos generales en este camino de acreditar actividades, ¿no? Porque uno tiene que, no es fácil, a mí me dice, yo porque estoy leyendo y haciendo esto, pero si a uno le dicen, ¿cómo acredito? Yo, ginecóloga, no lo tengo claro, ¿qué tengo que acreditar? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién? Necesitamos tutorear ese proceso. Bueno, la CEPREM lo que propone es no solo llevar adelante este proceso y ser referente para eso, sino que en esto de generar un grupo, esta es una propuesta, integrantes de múltiples lugares, hay un gran tema que es encontrar representantes del colectivo médico con reconocida trayectoria, el colectivo médico general. Si hoy nos costó encontrar representantes para venir a discutir, y obviamente de organizaciones referentes de la formación médica en general. Y esa comisión quedaría abierta a poder convocar evaluadores específicos para definir, por ejemplo, modificaciones, porque indudablemente en la medicina general la vorágine es tal que debe irse adecuando ese proceso de acreditación, no es una cosa estanca, estructurada. El proceso, bueno, lo que pensamos es esto, una vez aprobado por CEPREM, un programa de recertificación que sea la excusa, no que sea ese el objetivo, sino que sea la excusa para que los médicos generales difundirla, la propuesta, desde la CEPREM, ayudados por las organizaciones integrantes, Ministerio, Colegio Médico, Academia, todos, y se realizará desde el Colegio Médico la difusión a la generalidad de la medicina, y este programa contará con una matriz que guía la construcción del portafolio, solamente que guía, es decir, va a ser fundamental el rol de quienes coordinan ese proceso, que serían designados por las instituciones participantes de la CEPREM. Las actividades a acreditar son como en cualquier proceso, las de educación médica continua, esas son fáciles de acreditar y de identificar, pero sobre todo tenemos que formarnos todos en esto, las actividades de educación médica permanente y educación permanente en salud, es decir, esto de lo relevante que es ejercer la medicina, ya es un proceso de acreditación. Y esto es solo a modo de ejemplo, no voy a profundizar, pero para que vean que existe realmente, que está escrito, hay un portafolio, una propuesta de portafolio de actividades ya definidas, qué cosas se van a considerar que cuentan para este proceso para acreditar, como ven, actividades asistenciales en policlínica, en emergencia, procedimientos, visitas, todo eso suma a nuestra acreditación del ejercicio de la profesión, actividades de extensión comunitaria. Los médicos generales, el que lea esto, todos los médicos generales pueden acreditarse. Y tal como especifica el Programa Nacional de Recertificación, que a veces cuando lo vemos en general parece que está dirigido solo a especialistas y está muy dirigido a la medicina en general. Ahí ven que ya tenemos hay planillas ya de orientación, tampoco no vamos a leer todo esto en profundidad, y tenemos también en proceso, y esto va para todos los médicos, especialistas y no especialistas, que creo que en esto de promover el valor de la recertificación, estamos en proceso, como nos vamos estimulando en la CEPREM, en las reuniones, desde la ministra una propuesta es darle valor a los médicos recertificados y vehiculizar o tratar de analizar si podemos en la página del Ministerio, donde los usuarios acceden muy frecuentemente a ver los títulos de la gente y que hacen, que exista un ítem que diga si uno está recertificado o no después de sus primeros 5 años. Puede ser una gran oportunidad eso. Karina, te miro de nuevo, y la verdad que hacer esto sería espectacular. Eso estamos muy cerca, me parece, contigo ahí. Y esto yo puse acá, una receta mía sería, pero como ven dice Fernanda Nosar, MR, que es una propuesta también
de Lucía, de sacar una promoción desde el colegio, desde la facultad, desde la academia, que haya una firma, así como nosotros leemos del norte que primero ponen MD, page, bueno, nosotros vamos a tener MR, ¿no? A ver si, y todos nos vamos a preguntar qué significa. Es una propuesta, pero una propuesta fácil de llevar adelante, parece muy, muy básico y todos nos reímos cuando decimos, bueno, vamos a firmar MR. Bueno, la verdad que yo quiero aspirar a ser una ginecóloga MR. Así que bueno, buscamos por todos lados tratar de vehiculizar esto, pero creo que estamos cerca de aprobar por lo menos un programa de recertificación de médicos generales y creo que con todas las instituciones que participan de este conversatorio, que todos estamos de acuerdo, realmente promoverlas y darles la relevancia que tienen. Así que ahora seguir con el conversatorio. Sí, SUMEFAC, y está acá presente, ya ahora empezamos el conversatorio, SUMEFAC. No, el reconocimiento que puede ser, ¿no? Que nuestra firma incluya el estar recertificado, es el mismo que nosotros hemos sentido cuando en la Sociedad Uruguaya de Pediatría se han hecho instancias en que muchísimos de los que han participado no tienen un lugar académico, en docente, de ese estilo, pero que lo han vivido, que han invitado incluso a esas entregas de los certificados de que están manteniendo sus competencias actualizadas, con sus familias, con sus amigos, como una instancia de que esto es importante para cada uno. Yo creo que, bueno, nosotros creemos que si podemos ir poniéndole foco a eso, iremos estimulando a que cada vez más se unan y será como un ejercicio de retroalimentación positiva de que les quitemos esa sensación un poco amarga de que voy a ser evaluado, voy a ser juzgado, y que el espíritu que nos impulsó desde hace tantos años es al revés, es decir, el que está trabajando y está haciendo una actividad de extensión y está haciendo una actividad de promoción de salud y está teniendo una charla de actividad, ¿no?, de vida saludable, actividad física, dieta saludable, lo que sea, que la pueda documentar y que nosotros se la acreditemos en el sentido de decirle esto tiene un valor, que después tendrá un puntaje y tendrá todo lo que sea y que para eso tendrá que haber algún método de evaluación, eso sea reconocido. Creemos que es una vía que puede favorecer que esto se concrete y que cada vez tenga como más gente participando. Pero bueno, hay que ponerlo más en práctica todavía y ver los resultados. Totalmente. Sí, claro. Por el micrófono. Porque ya empezaríamos el panel de discusión. Quiero decir que yo escuchaba, ¿no?, que por supuesto todo esto que son propuestas, ¿no?, para seguir trabajando. Y también me imaginaba que todos estarían haciendo varias preguntas. Y una, que es muy importante, es imaginarse cómo 6.000 y pico de profesionales médicos que ejercen como médicos generales iban a poder ser evaluados, ¿no? Y ahí, una vez más, quería destacar la muy probable importancia que tiene esta herramienta que estamos desarrollando en el Colegio Médico para ponerla en la CEPREM, ¿verdad? Que permite a los médicos muy fácilmente ir registrando como si fueras cargando tu currículum. Pero no solo eso, quizás aquí puedan haber algunas personas que no estuvieron presentes cuando justamente se mostró esta herramienta. La herramienta va cargando los puntos, cuando tengamos puntos, y ya le va diciendo al médico si tiene tantos puntos, tantos otros. Es decir, es una herramienta facilísima, amigable, y que, bueno, ahora el desafío que enfrenta también el colegio y la CEPREM es desarrollar dentro de esa plataforma informática el espacio para que los médicos generales puedan acreditar sus competencias. Para eso, primero tenemos que acordar un programa, etcétera. Nos falta mucho, pero esa herramienta va a permitir evaluar, gestionar la acreditación de competencias de los especialistas y de los médicos generales, que es un colectivo muy, muy grande y muy importante, y por supuesto SUMEFAC y Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria, que están ahí en primer lugar, como ya lo saben,
para quien escribió muy bien ese comentario, han sido convocados a todas las reuniones en las que la CEPREN ha tratado este tema, en primerísimo lugar. Así que, nada, Fernanda, perdón. No, nada, ya me parece que estamos en condiciones de lo más rico de la actividad, que es el panel de discusión. Ya Estela está levantando la mano. De necesidades y desafíos en la planificación y en la implementación. Una cosa chiquita y otra cosa más en serio. La chiquita es, dejemos el mundo de las siglas en medicina y en vez de MR pongamos médico recertificado. Discúlpenme. Es más fuerte que yo. Vamos a poner doctor DOC. Médico recertificado. Sí, en chiquito. Bueno, médico recertificado. Es una opinión. O si no, un asterisco en MR y abajo médico recertificado. Bueno, no, ahora lo importante. En este mundo de las comunicaciones, Uruguay, que es un país chiquitito, no podemos, ya que el Ministerio logró saber que tenemos 6.000 aproximadamente médicos generales ejerciendo la medicina, identificarlos para mandarles un WhatsApp e invitarlos a una reunión, porque esto que me parece, por Zoom, para facilitarles la vida, esto que me parece maravilloso, creo que tiene una pata floja, que es la presencia multitudinaria de médicos generales. Sí, la tomamos. No sabés lo que haces, ¿no? Tirándonos ideas a nosotros. Bueno, el primer punto es que la facultad está para apoyar la iniciativa de este proceso de recertificación. Y uno cuando piensa cómo podemos hacer esto, cómo podemos encaminarlo, lo discutimos un poco ayer con el decano y los días anteriores. Está Óscar acá, que es uno de los gestores, está Clara, pero yo creo que la experiencia de la prueba única de residencias, más que la prueba, la preparación para la prueba única, en la cual 1.200 médicos generales que están aspirando al posgrado reciben aproximadamente, son 64 instancias con 4 cátedras troncales, nosotros como neonatólogos colados ahí a los ginecólogos, también está medicina familiar, también está legal y demás. Son instancias muy ricas, con Zoom de 300, 400 personas generalmente, que es un evento preparatorio para una prueba. Yo creo que si uno tiene que pensar algo más o menos parecido, yo no me imagino, creo que lo más parecido a instancias en la cual la academia vuelca sus recursos docentes específicamente para reafirmar conceptos de grado para prepararlos para una prueba, que los evalúa. Obviamente tiene todo el estrés, ¿no?, de la prueba, que por suerte creo que ha sido una de las cosas, de los grandes puntos adelante que ha tomado la Facultad de Medicina, y bueno, acá están los impulsores de eso, así que yo no lo digo porque están ellos, yo no lo voy a decir per se, pero creo que ha sido uno de los grandes puntos positivos que ha tenido el avance en las residencias. No nos imaginamos algo más parecido, del apoyo que la facultad puede dar a la formación de médicos generales. Obviamente que no es lo mismo y obviamente que hay que modificarlo y los objetivos van a ser otros, a lo mejor las metodologías son otras, pero el contacto de docentes, de unidades académicas, que además preparamos específicamente las charlas pensando de lo que vieron de grado, cómo podemos sintetizarlo en una instancia corta que los prepare para una prueba. Bueno, solo los neonatólogos, a mí siempre me toca la última charla de las 64, y yo todo lo que voy a decir, solo 2 cosas tienen que acordarse o por lo menos aprender, esto y esto. Y ahí termina la charla, creo que dura 15 minutos, y todos me quedan mirando por el Zoom y dicen, bueno, ¿es esto? Sí, es esto. Para el médico general o la competencia que queremos que recuerden, es esta. Entonces, nos parecía que esto lo hemos parecido pensar. Y el apoyo que puede dar la facultad me parece va por ese lado. Obviamente que no va a ser el único, porque participa ese CEPREN naturalmente, y nuestras instancias también lo haga, pero yo quería traer esto a colación porque es algo que del tiempo que Cerizola fracasó rotundamente en general los médicos generales, él es un triunfador en la pediatría, un fracaso en la generalidad, no cerebro en la definición de Alfredo. Es algo que ha cambiado, que nos ha demostrado que podemos generar una herramienta parecida a esto. Yo, perdón que me meto en la discusión y tendría que solo coordinar, pero escuchándote, y tengo conflicto de interés porque soy de la Facultad de Medicina, y soy docente también, entonces siempre pienso cómo desde la facultad podemos aportar a la formación médica más allá de
posterior al grado. La realidad es, de hecho Arturo ha participado en algunas reuniones y hemos discutido eso, es que está hecha para el pregrado, para el posgrado, y no hay recursos docentes para, y tampoco está en sus objetivos, la formación médica continua. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos aportar? Yo creo que un gran punto a aportar desde la facultad, en el pregrado y en el posgrado, es que curricularmente este tema de la importancia de la formación médica continua, más allá del título, sea parte de la formación de pregrado. Es decir, convencernos de antemano, no remarla después. Eso tiene que estar incluido en la formación. Así como hoy no discutimos hablar de bienestar de equipos de salud, hablar de que la formación continua es parte de nuestra profesión, como una curricular, es fundamental. Me parece que ahí ese aporte no nos podemos negar a hacerlo, tenemos todos los recursos para hacerlo y en condiciones estamos para hacerlo. Silvia Teixeira, te estamos viendo. Bueno, saludo a todos, a todas que están ahí. No pude estar, lamento, porque es una de las actividades que me interesa. Tengo varios sombreros en mi cabeza, porque también soy parte del Colegio Médico de la Regional Sur, pero hoy estoy por SUMEFAC. Y bueno, agradecerles primero esta instancia que continúa, agradecer el trabajo que presentaron recién de todos los datos de los médicos generales. Me parece excelente contar con números para que nos permitan pensar, pedirles si eso después queda colgado y lo podemos volver a ver, porque es como para pensar más todavía. Y bueno, y después, en realidad estoy pensando que con toda esa cantidad de médicos generales que tenemos, colegas en el primer nivel de atención, en la puerta de emergencia y en las salas, una de las cosas que nosotros hemos hablado como SUMEFAC, es que debería tener como esta formación de actualización y reperfilamiento según el lugar donde ellos han decidido ejercer su profesión, ¿no? Porque no es lo mismo el que va a hacer todo y va a seguir o piensa seguir en el primer nivel de atención, que entendemos nosotros que ahí la medicina familiar y comunitaria juega un rol importante para poder brindarles estos espacios de actualización y reperfilamiento, pero el que ha decidido ejercer y se ha cautivado por la emergencia, por la sala, ahí entran en juego otros colectivos como la medicina interna, los emergencistas, que son los que tendrían que poner ahí a disposición también las posibilidades de actualizarse y reperfilarse. Entonces entiendo que este grupo o este colectivo de profesionales que empiecen a pensar cómo lograr esta actualización y reperfilamiento de los médicos generales tendría que estar compuesto por donde están ubicados mayoritariamente. Eso es una idea. Nosotros hemos hablado mucho porque hoy me puse nerviosa y puse esto en el chat porque cuando nombraron las especialidades que están, no me nombraron la medicina familiar. Entonces yo digo, no puede ser que a esta altura de los acontecimientos ni los nombren, ¿no? Entonces, la verdad que me ganó la ansiedad. Somos de los más nuevos, es verdad que estamos en la cancha, pero el país ya pensó que este perfil de médico era necesario para tener cambios importantes en la salud de nuestra gente. Entonces, quiero pensar que esta es una discusión que ya está saldada. ¿Bien? Sigo. Estamos siempre puestos en esto porque nos parece que es fundamental esto que ha iniciado CEPREM y queremos apoyarlo y nosotros hemos reactivado nuestro grupo, como ustedes saben, de recertificación también desde la medicina familiar, también entendiendo que muchos de los que están trabajando como médicos generales son médicos de familia también, porque, bueno, es el cargo que se ofrece en diferentes prestadores. Entonces, es un camino que hay que seguir. Entiendo que sí, Fernanda, y apoyo esto de que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que pensarlo de la mejor manera. Entonces, SUMEFAC está dispuesta a seguir apoyando y a ser parte de este proceso, sin duda, para que esto se pueda lograr. Nosotros necesitamos cambiar esto para que tengamos buena calidad de atención de nuestras personas en Uruguay, de cada uno de los ciudadanos. Así que por ahí
el modelo de atención que nosotros tenemos tiene que tener eh, como una profundización en este cambio de modelo que es importante. Así que tiene que ser por ahí y estamos formando parte de este grupo desde ya, seguro, lo hemos hablado con Clarita que está ahí, que seguro alguna cosa va a decir. Y esta posibilidad que tienen, quiero decir otro punto y no quiero extenderme mucho, las unidades docentes asistenciales que están en el territorio, que compartimos mucho con los colegas generales, que son compañeros nuestros en las policlínicas, en los centros de salud, también son un instrumento y un dispositivo fundamental, me parece, para esto de las acreditaciones, si logramos también que los médicos generales les permitan participar de estas actividades que hoy tenemos, por suerte y gracias a la tecnología, los ateneos que son por Zoom, las clínicas ECO para el primer nivel de atención, o sea que hay herramientas que si las ponemos a disposición y propiciamos que esto sea factible, entonces creo que vamos a poder lograrlo sin duda. Así que bueno, me quedo por ahí, tengo otras cosas, pero no quiero monopolizar la palabra. Gracias. Gracias, Silvia. Ya le doy la palabra. Quédate tranquila que Medicina Familiar está representada. No, me da miedo que pienses que está fuera. Y ya te entraste sola en la trampa y te pongo en el compromiso de que en la siguiente reunión de CEPREM estemos presentando ya la recertificación de los médicos de familia. O sea que vas a colaborar en Médicos Generales y también me imagino que SUMEFAC está ya en proceso de lo otro. Adriana, buen día, ¿cómo estás? Hola Fernanda, qué gusto verte, qué gusto, gracias por permitirnos participar de esta actividad. Yo cuando hablaron al inicio de fracaso, yo creo que es un crecimiento en nuestro país. Lamentablemente yo ahora vengo de un viaje en el exterior. Se hacen las cosas, a veces nos criticamos nosotros, nos miramos mucho al espejo y nos criticamos mucho, y somos muy duros con nosotros mismos y decimos que somos muy lentos, que los cambios los hacemos despacio, pero la consistencia en los cambios, la unidad que se plantea acá, digo, acá se está planteando una cosa muy seria, una política a largo plazo, Fernanda, de la educación médica continua. Y eso tiene un valor inigualable, da sustento, es un pilar para esto. Y la verdad que yo felicito a CEPREN, aunque no le guste a Estela las siglas, es una buena sigla esta, la del CEPREN, que funciona adecuadamente. Sí, yo me había quedado lo de médico familia. Vos sabés, Fernanda, que además de internista, emergencista y la parte de administración de salud, soy médica de familia, que fue mi primer trabajo, donde trabajé 23 años. Y la verdad que me parece que el fortalecimiento, yo no vi en la presentación del Ministerio de Salud Pública el desglose de los médicos familias versus los médicos generales. Me lo perdí capaz porque fue tan bien presentado y todo, y capaz que me perdí esa parte. Es una pregunta para hacerle al Ministerio de Salud Pública. Y lo otro es, dos cosas más y ya termino, considerar los medios electrónicos, como se dijo, fundamentalmente la telemedicina. Nosotros lo que estamos llevando adelante en el Maciel, coordinando la unidad de telemedicina, y vemos la importancia de la incorporación de la formación, el agradecimiento de los médicos generales que están en el interior cuando conectamos un colega a través de la telemedicina, y no olvidar esa herramienta muy valiosa que no es solo de asistencia, sino que es de formación. Como vos sabés, Fernanda, fui muchos años docente también y realmente me dio mucha alegría eso. Y por último, considerar las universidades. Yo me formé en la Universidad de la República y fui docente ahí, pero considerar las universidades privadas, yo creo que sí, que están consideradas, Fernanda, ahí en el CEPREM, me imagino, dentro de la formación de los posgrados. Bueno, y es cuanto. Muchas gracias, Fernanda, y a todo el CEPREM por el trabajo que se está llevando adelante.
Gracias, Adriana. Ya te respondo ese último comentario, que están incluidos, bueno, todos invitados a la reunión esta, pero además en el borrador que hicimos de propuesta de portafolio para médicos generales, dentro del equipo de no le quiero decir evaluadores ni tenemos que encontrar un nombre que... Mentores, ahí está, Alfredo me dice, del equipo de mentores, obviamente están incluidos representantes de las facultades, porque hoy tenemos egresados de todas las facultades. Marianela te responde la pregunta, después tengo... Uy, tengo pila. ¿Sí? ¿A quién me conviene más darle la palabra? Viendo nuevamente la presentación de los 6.137 médicos generales, que 2.538 tenían alguna especialidad, 91 es de lo que se reporta que están trabajando como médicos generales. 91 de esos médicos tienen un título registrado y habilitado de médico de familia, medicina familiar y comunitaria. Y por otro lado también comentarles que sí, que ya ha sido evaluada desde la CEPREM el poder ir por los diferentes ámbitos donde se desempeña el médico general. Ya lo hemos conversado y habíamos ampliado un poco de que hay médicos generales que se dedican a la emergencia, otros primer nivel de atención, y bueno, y los porcentajes altos que vimos también que están en cuidados moderados en piso, simplemente aportar de que también eso ya estaba sobre la mesa y que todo esto se va a definir con los mentores cuando se defina el portafolio realmente. Oscar, vamos por cercanía ahí. Bueno, agradecer a esta instancia. Me gustaría saber cuánta gente está conectada, ¿sabemos? Daniel. Tenemos a Adriana y a Sumefac. Porque, digo, realmente es muy difícil para CEPREM pensar este tema sin pensar en los actores y sin tener su respuesta y su retorno. Es como estar hablando al medio del vacío. Por otra parte, me parece que este planteo de la recertificación o la actualización de todos los médicos, entre otras cosas, tiene como muchas capas, y la información que tú nos mostraste tiene muchísimas capas. Yo le preguntaba con Laura, por ejemplo, ¿cuántos de estos médicos en realidad son médicos en formación? O sea, ¿cuántos son gente que está haciendo una especialidad, que no tiene un título todavía, pero que entonces está en esta cosa que también tenemos, que es el multiempleo, incluso durante la etapa de formación, que es un problema grande para que la formación sea eficaz? ¿Cuántos tienen un proceso de hecho y no lo terminaron? Que es un problema que vamos a discutir mañana. ¿Cuántos no completaron su formación de especialista y están en realidad en esta situación? La otra mirada es esa mirada paternalista que podemos tener de que, bueno, todos tenemos una guía para darle al médico general, todos tenemos una idea de lo que debe saber, de lo que debe hacer, pero probablemente no es la necesidad que tiene. Entonces hay una imagen que muestran siempre los colegas de medicina familiar y comunitaria, pero también de medicina general, que es que el médico solo, tapado de documentos que son guías de otros que le dicen lo que tiene que hacer. Y que eso tampoco debería ser esto que vamos a hacer, no debería ser algo que nosotros le vamos a decir a la persona, usted tiene que hacer esto. Lo otro es el espacio físico donde ejerce y las capacidades para tener una medicina que cada vez es más colectiva y donde pueda hacer lo que nos decía Alfredo, de documentar ese trabajo de equipo que tenemos que hacer. Pero no tenemos lugar, uno va a un policlínico y el policlínico probablemente no tiene un lugar para reunirse, a no ser que eche a alguien de un consultorio, ¿no? Entonces, esa otra interacción a veces hasta no está pensada desde el arquitecto que diseñó donde trabajamos. Vamos a una mutualista y en la mutualista no hay un lugar donde reunirse. Hablábamos ayer con Sonia de que el comité de mama se tenía que ir corriendo porque venía la gente a correrla porque acá tenemos que comer o acá tenemos que no sé qué. Entonces, pensar en esto, pensar en que la gente se actualice, necesita interacción. Bueno, las herramientas informáticas han cambiado mucho y han sido muy útiles, y ahí es un lugar donde la facultad puede aportar mucho. Ha abierto nuestras instancias colectivas el Zoom, ha abierto que nuestros ateneos, nuestros rounds, nuestras discusiones de casos clínicos están en todos casos abiertas a
capaz que no damos el tiempo a la interacción de referencia y contrarreferencia, y donde lo decimos, pero realmente muchas veces el médico general vive que refiere a un paciente y el paciente no vuelve. Y esa instancia es una instancia también de aprendizaje. Entonces, todas esas cosas son como capas que a uno le aparecen en la cabeza cuando dice, bueno, ¿cómo podemos avanzar? Yo participé con Alfredo hace 8 años, o sea, soy responsable del fracaso también. Pero esto también sabemos que, ahí el profesor Ruggia siempre nos decía, la enseñanza es una cosa como el pintor, uno pinta por capas, no pinta de entero, da una mano y queda bien. Y seguramente tenemos que convencernos todos que las manos se precisan para generar esto. Entonces, me parece que es una instancia bárbara, tenemos que lograr que la persona que se identifica como médico general se jerarquice, la ayudemos a hacer ese proceso, pero aprender de lo que precisa, saber qué es lo que... O sea, necesitamos escuchar en este momento desde CEPREM para que esto pueda funcionar. Habría 1000 cosas más, me parece que abre muchas cosas desde la facultad, desde los servicios de la... Me pareció excelente lo de las UDAS. Las UDAS tienen que ser un motor en esta película. Tenemos que incorporar a todas a esta instancia seguramente. Y seguramente en el trabajo en las instituciones tenemos que generar, porque también nos interesa desde la residencia, tenemos que generar la idea que la medicina es una medicina colectiva, no existe más la medicina individual, y que si no hay instancias educativas para los residentes y posgrados, que las asuman los médicos que trabajan ahí, esas son las instancias que van a ayudar a recertificar también a los profesionales. La formación de gente en una institución mejora la formación de todos los especialistas. No es un gasto. Y eso es otra cosa que tenemos que desarrollar y promover. El profesor Illescas. Gracias por lo de profesor. Bueno, buenos días a todos. Nada, escuchándolos a ustedes, múltiples reflexiones surgen y primero cuando estaba hablando Alfredo de la reflexión sobre la práctica y de la capacidad que deberíamos estimular desde la formación ya del pregrado de reflexionar sobre la propia práctica para poder tomar acciones que generen cambios en nuestras actitudes, y eso debe partir desde el propio profesional. Por otro lado, la creación de comunidades de práctica en donde el médico se sienta parte de un equipo, la discusión, los espacios de discusión, fundamental, ahí donde la facultad tiene diferentes patas en diferentes lugares, también estimular, invitar a los colegas, pero de igual a igual en la discusión. Creo que eso es fundamental. Y bueno, desde la Escuela de Graduados existe la Comisión de Educación Profesional permanente, médica permanente, y bueno, hay actividades que se acreditan. Estaría muy bueno también no esperar que los diferentes actores presenten actividades, sino hacer como desde el otro lado la propuesta de qué actividad podría presentar tal unidad académica para el médico generalista que trabaja en determinado lugar, pero hacer como el camino inverso, buscar desde la escuela o desde la facultad la promoción de las actividades y no esperar que vengan a buscar la actividad. Bien, es la segunda que entró en la trampa, y entonces desde la Escuela de Graduados ahora va a ser hacia el otro camino la propuesta de actividades de educación médica continua dirigidas hacia médicos generales. Quedó grabado, está todo grabado. Alfredo, y después venimos a este lado. Cortito, yo tengo un sueño, tengo muchos sueños, pero bueno, este es uno de ellos. No, tengo el sueño de que la tecnología que tanto nos permite hoy, nos permita entrar en ese diálogo que es difícil a veces porque no estamos logrando acceder, en que si nosotros le habilitamos, como decía Lucía, a través, ¿no?, de estas plataformas, que la gente documente lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, si alguien que está trabajando, ¿no?, en primer nivel dice, bueno, yo en la semana pasada, que fue la semana de la lactancia materna, hice una charla en la sala de espera de la consulta donde están las madres controlando su embarazo para
promover la lactancia materna. Y que eso pueda generar, ¿no? En forma anónima, una llegada a un grupo de mentores que le puedan hacer una devolución y que le digan, bueno, felicitaciones, ese es el camino. ¿Incluiste en eso que algunas madres relaten su experiencia sobre cuáles fueron, ¿no?, los beneficios y las dificultades que tuvieron? Digo, que pudiera hacerle una devolución positiva que pudiera enriquecer la actividad y que ese grupo de mentores, y ahí viene la parte que es más difícil del sueño, es que la facultad, el ministerio, el colegio y todos aquellos que tienen recursos necesitamos que inviertan en esto, porque esto, creo que una de las barreras que he tenido es que nos hemos salteado la parte del costo que esto tiene, porque esto, si consideramos que es bueno, necesita que la facultad le destine docentes y que el ministerio designe mentores y el colegio lo mismo, y la academia y todos quienes quieran y puedan participar, que tengan horas remuneradas para poder hacer esas devoluciones reales en tiempo oportuno, ¿no? Y decirle a cada uno, eso si no lo tenemos, y además decirle, mira, esto en un créditos que van de 0 a 5, creemos que vale 3, pero si hicieras todo esto seguramente obtendrías más créditos por esto. Me parece que ese sería un diálogo interesante que está en muchas otras instancias educativas, capaz más mano a mano, pero bueno, acá es difícil el mano a mano y tendría que ser más virtual, pero creo que sumaría, pero que tiene un tema presupuestario detrás y que si no lo tenemos en cuenta, creo que cuesta mucho avanzar. Totalmente de acuerdo. Ya lo decíamos al principio, esto no es nuevo para nadie. Requiere la participación interinstitucional y el colegio médico, la ley de que lo crea, en el acierto o en el error, le da el cometido, los cometidos, muchos cometidos, y entre ellos los fundamentales tienen que ver con esto que estamos hablando, con asegurar el desarrollo profesional médico continuo, ¿verdad?, acreditarlo, etcétera, etcétera. También lo establece la ley Código de Ética Médica como un deber de cada uno de nosotros y un deber del colegio médico. Es muy clara la ley, había hecho una diapositiva para recordarlo. Mucha gente se pregunta por qué el colegio, ¿no? El colegio tiene ese cometido legal. Y tiene la obligación, entonces, no somos una facultad de medicina, nosotros no vamos a... Tiene la obligación de hacer que eso ocurra. ¿Y cómo lo hace? Articulando con todas las instituciones que pueden contribuir a que eso ocurra, incluida la autoridad regulatoria sanitaria, que es clave. El colegio pone recursos de la cuota que todos aportamos en este país, porque si no estamos colegiados no podemos ejercer, 435 pesos, que durante muchos años se ahorraron en cuentas bancarias, lo estamos invirtiendo en un programa de desarrollo profesional médico continuo, con foco en los médicos generales, pero atendiendo también a la situación de cursos que planteen distintas especialidades. Pero ese recurso, obviamente, no va a ser suficiente si queremos lograr acceso universal de todos los médicos que ejercen la medicina general en este país, por lo que hay necesario un esfuerzo adicional, repensar, reenfocar los recursos que tenemos, ¿verdad? Es como todo, ¿no? En la casa dice, pero mira, estábamos gastando tanto en esto y en esto que de repente ya se cumplió ese objetivo y podemos ahora, digo, como ejemplo, ¿verdad? Quiere decir que todos tenemos que ver de qué manera podemos contribuir a que esto ocurra, porque estamos todos de acuerdo que es importante lograr avanzar en esta área. No es el único problema que tiene que ver con la calidad de atención, y aquí se habló de todas esas otras barreras que tenemos para lograr continuar la reforma de la salud, dándole el papel que tiene que tener el primer nivel de atención y las barreras que se enfrentan, ni que hablar los tiempos de atención, ¿verdad? Ni que hablar eso de que la autoridad regulatoria de a poco va a tener que ir viendo, porque los prestadores, con los recursos que tienen, dicen, a mí me acuerdo cuando era joven como ella,
Viene un paciente, le receto como oncóloga un fotoprotector, un fototipo 1, y había tenido algunas lesiones. Y viene y dice, no doctora, no me lo dan porque el fotoprotector solamente, el filtro, lo pueden recetar los dermatólogos. Inmediatamente me paré, mirá que hay que pararse e ir, yo a vos te veo combativa también. Toqué la puerta de la dirección técnica y les pregunté por qué yo, oncóloga, no podía recetar algo que podía prevenir el cáncer. Ah, no doctora, perdón, fue un error, usted también puede. Usted también puede, me dijeron, ¿viste? No, porque tenemos que ser más activos, no tener tanto miedo, perdonen que lo diga, yo lo pensé para mí siempre, con respeto, con educación, podemos decir lo que nos parece y lo que consideramos que no está bien. La fragmentación de la salud, un desastre, todo lo que aportaba, sí, Diego, es fundamental, todo eso que todos sabemos, bueno, hay que tomarlo en cuenta, pero hoy nos reunimos para avanzar, como Fernanda nos decía, dar un paso más, concretar, y ahí van a aparecer las otras necesidades. Haremos otras reuniones sobre todos esos otros temas, ¿verdad? Seguirá el Colegio Médico adelante. Cada periodo de gestión suma y avanza el colegio, y lo mismo pasa en las otras instituciones. La Facultad de Medicina, la UDELAR, ¿verdad? Ha logrado la medicina que hoy tenemos en el país, con sus defectos, pero con sus aciertos. En todas partes del mundo reconocen la medicina uruguaya, que debería ser mejor, y sí, pero es mucho mejor que la de otros países. Yo me acuerdo cuando me fui de beca a Francia, no quiero ser pero me acuerdo, en Francia decían que nos manden más médicos uruguayos y argentinos. Voy a dejar muy mal a los franceses cuando diga por qué. Yo digo, ¿por qué? Y porque saben tanto como nosotros y cobran la mitad, porque íbamos con una beca. Uruguayos y argentinos. Y eso sigue siendo así. En América Latina nos valoran enormemente. Yo trabajo mucho a nivel latinoamericano y Uruguay es un modelo. En todo sentido, que tiene que mejorar, claro que sí. Y ese modelo se construyó de distintos ámbitos con médicos formados en la Facultad de Medicina UDELAR, que siguen siendo el 90 y pico % de los médicos que trabajamos en este país. Son muy bienvenidas las universidades privadas. Este colegio, este periodo de gestión, desde el primer día, invitó a todas las facultades de medicina a participar en las jornadas programáticas y de hecho participaron. En esta instancia también fueron invitados. Estamos en épocas difíciles, todo el mundo tiene muchísimas actividades, en este momento están ocurriendo cosas a nivel país que comprometieron la participación de mucha gente que hoy va a estar acá, como por ejemplo el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, pero sabemos que están y han participado y vamos a seguir trabajando juntos. No hay que excluir a nadie porque todos somos importantes, todos tenemos para aportar. Y creo que quedó claro en esta reunión. Y vos cerrás, porque yo no voy a hablar más. No, yo quería hacer una reflexión y es que, a ver, escuchando todas las exposiciones, creo que hay un compromiso institucional en llevar adelante esto. Pero a mí hay una cosa que me preocupa y es que tenemos que lograr que los efectores hacia dónde está dirigido esto se motiven para acercarse y participar, porque por más esfuerzo institucional, si aquellos a los cuales está destinado no están motivados para participar, vamos al fracaso. Por eso yo creo que es importante la motivación de los médicos generales y todo lo que hemos discutido acá. Me pareció excelente la reunión y creo que hay que seguir por esta vía, pero no tenemos que olvidarnos de eso, de ver cómo se los motiva. Gracias. Gracias.